¿Alguna vez te has ahogado en un mar de datos sin saber qué hacer? Buenas, hoy vamos a aprender qué es Power BI. Pero ojo, no te preocupes, que es importante que primero te veas este video antes de irte a cualquier tipo de práctica. Profe, ¿por qué? Yo solo quiero ir a la acción. Te entiendo. Yo sé que tú quieres comenzar con los datos de una vez, pero es importante que entiendas los principios fundamentales para ahí sí lanzarte al mar de los datos. Primero tú tuviste que aprender a gatear, para después aprender a caminar, para después todo lleva su proceso. Así que si tú te afanas, pues te vas a dar cuenta que en el futuro, cuando no estés entendiendo ciertos conceptos o no estés entendiendo el porqué de las cosas, vas a decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? A lo mejor alguna persona va a decir, ay, pero es que eso es Power BI súper básico y tú no sabes. Entonces es súper importante que primero entendamos qué es Power BI y cómo se come. ¿Ok? Imaginémonos que Power BI es ese superhéroe que sacó Microsoft por allá en 1996. Es decir, Power BI es más cucho que yo. Sin embargo, en ese momento no era el programa como lo conocemos hoy en día. Por allá en el 2009, Microsoft lanza Power Pivot, que sería como su primera herramienta de Business Intelligence de autoconsumo. Es decir, que no necesitaras un equipo gigante para poder crear tus propios informes de BI. Y en el 2014 crea Power BI Designer, que ahí sí ya era un sistema independiente de lo que conocemos como hoy en día Excel, que ya incluía Power Query y Power Pivot, para que así oficialmente en el 2015 naciera esta herramienta tan maravillosa que es Power BI. Es decir, hace más de 10 años que existe la herramienta y tú a lo mejor todavía no la usas. Muy mal, no. Prácticamente nace porque es una herramienta de Business Intelligence especializada en la visualización de datos, pues de una manera más sabrosa como esta. Imagínate que miles de millones de datos de Excel ya no se presenten en el Excel sin ningún tipo de panorama y pues con Power BI se puedan visualizar de una forma mucho más rápida y mucho más práctica sin necesidad de que pues seas un programador experto pro max. Power BI entonces se especializa como esta herramienta de Business Intelligence. ¿Qué es el Business Intelligence? Es prácticamente todo lo que nos permite tomar decisiones en nuestro día a día, en nuestro negocio, en nuestra sección, en nuestro lugar de trabajo. Imaginémonos a don José, que vende dulces en la esquina. Don José anota todos los días cuánto vendió en un papelito. Al final del día, don José sabe cuántos bombombones, cuántos tampicos, cuántos chocorramos, cuántos dulces vendió al final del día. Y a lo mejor gracias a esa información puede decir, uy, está vendiéndose mucho el chocorramo, está vendiéndose mucho este ponqué, está vendiéndose mucho estas papitas. Y compra más de esas papitas para tener inventario. Eso es Business Intelligence. Evidentemente es un Business Intelligence un poco manual y por eso existen herramientas como Power BI para que no sea manual sino que sea automatizado. Aquí ya estamos dentro de nuestro Power BI, que si no sabes cómo descargarlo te dejo igualmente un video de nosotros para que vayas y veas ese video y aprendas a descargar Power BI. Pero aquí me quiero centrar es un poquito en pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Cómo es? Por dentro. Así que vamos a hablar de las características principales. Primero, una de las funciones más importantes que tiene Power BI son las conexiones de datos. Power BI se conecta con casi cualquier fuente de datos que existe importante de la actualidad. Pero es que yo tengo un software privado, entonces ese se conecta. Pues probablemente no. Pero mira, si yo me voy aquí a obtener datos, que está en la parte superior, pues voy a poder obtener mis datos, valga la redundancia. Pero si me voy aquí a más, nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimas conexiones de fuentes. Desde Excel, SQL, CSV, servicios web, Google Sheets, Python, Azure, Google Analytics, etc. Incluso esa hoja prehistórica que tiene por ahí algún compañero del 2005 que tiene por allá guardada porque eso puede ser importante, la puedes conectar acá. Prácticamente tienes un sistema o un software que habla muchos idiomas al mismo tiempo. Mira, entonces te vas a archivos, puedes tener PDF, JSON, XML, tienes de todo. Base de datos, traca. Fabric, Power Platform, Azure, todos los sistemas de Azure, algunos sistemas en línea que existen. A lo mejor acá tú ya estás viendo el sistema en línea que manejas en tu empresa, entre otras. Profe, pero una pregunta. Yo aquí ya revisé y evidentemente no encontré la mía de la empresa. No te preocupes, recuerda que todos los caminos llevan a Excel, así que es muy probable que en tu empresa el aplicativo que uses, que a lo mejor no está aquí, le puedes decir, por favor, descárguemelo en CSV o descárguemelo
en Excel y ese sí lo puedes subir aquí, pues sin ningún problema, mira. Son los que por defecto puedes cargar rápidamente. Así que Power BI en teoría habla un poquito más de 50, 60 idiomas. Es decir, puedes tener, no sé, en tu trabajo 30 fuentes de datos diferentes y todas las puedes traer a tu Power BI. Incluso interconectarlas. ¿Te acuerdas que te comenté que Power BI surge como de esa fusión entre Power Query y Power Pivot? Si tú no tienes ni idea qué es Power Query y Power Pivot y quieres ver algunas clases más a profundidad sobre el tema, déjamelo en los comentarios, pero que sepas que, por ejemplo, después de que tú ingresas esta información e importas esta información, entonces su segunda característica es el poder de transformación de datos que tiene dentro de su Power Query. De hecho, voy a importar aquí unos datos desde Excel, que te voy a dejar este archivo para que lo descargues. Solamente busca en la descripción bien y ahí está. Entonces es súper sencillo, es una tabla, de hecho son productos que tengo y ventas que tengo. Voy a seleccionar productos y ventas porque ambos los necesito. Y le voy a dar transformar datos, porque un buen analista de datos siempre transforma los datos. Pero no te preocupes que esto lo verás en otros videos, ya que aquí nos estamos centrando en qué es Power BI. Así que me va a transformar datos. En este sentido, dentro de esta transformación de datos, cuando yo ya ingreso la información, pues me aparece nuestro Power Query. No voy a hacer ninguna transformación de datos y esto es Power Query. Ahora me voy a cerrar y aplicar y nos va a aparecer nuestra información por acá en datos. ¿Qué es importante? Y acá es donde está la tercera característica de Power BI. Y es el modelo de datos. Resulta que el modelo de datos nos va a permitir acá interconectar nuestras tablas. Entonces ahí ya estamos uniendo el Power Query que te estaba comentando con el Power Pivot de Excel, que prácticamente sería algo como esto en el modelamiento de datos. Acá casamos las tablas, enamoramos las tablas. Y en este sentido voy a unir producto con producto. Voy a unir el número, con el producto. Entonces yo tengo que buscar qué relación tiene el producto con las ventas. Y lo puedo ver de hecho en mi vista de tabla. Aquí yo estoy viendo que el número del producto y en mis ventas el ID del producto pues se repiten, es decir, comparten ese valor en ambas tablas. Así que si yo pongo número y producto, sé que puedo juntar ambos. Lo relaciono y ya me quedan juntos. Nuestra cuarta característica es una de las más versátiles de Power BI y es la visualización de datos. Si te das cuenta, acá como yo ya tengo las ventas y los productos, yo puedo saber por producto cuántas cantidades, pues por ejemplo, vendí. Y hacer una gráfica. Esa gráfica no me gustó, ok, puedo cambiarla a otro tipo de gráficas. Es demasiado versátil Power BI gracias a pues esta interactividad e interconexión, porque se dedica a la visualización de datos. La visualización es el arte de los datos. Puedes utilizar gráfico de barras, circulares, mapas, etc. y todo lo tienes a la palma de la mano y en un clic gracias a Power BI. Y la quinta característica de Power BI es que te va a permitir compartir toda esta información en línea y colaborar. Puedes publicar aquí en este botón gigante que aparece publicar esos archivos para que tu organización los veas, pero es importante que sepas que tienes que tener un correo corporativo para hacerlo. De hecho, eso lo tenemos en otro video para que lo tengas. Ahora, tienes que saber algo importante y es que existen 3 versiones de Power BI. Power BI Desktop, Power BI Service y Power BI Mobile. Power BI Desktop es completamente gratis, que es la que te acabo de mostrar ahorita en este video. Es donde creas tus informes personales en tu computadora personal. Después vas a encontrar Power BI Service, que es la versión online en línea, en donde todas tus creaciones y informes están de manera digital y en la nube. Evidentemente aquí lo puedes compartir con tus colaboradores para que esto se moldee. ¿De qué depende lo que puedas compartir o no en Power BI Service? Depende de la versión que tengas. Si es paga, si es gratuita, la capacidad que tengas, puedes compartir o no compartir con tu organización. Y por último está el ambiente en línea, que es Power BI Mobile, en donde puedes tener tus dashboards interactivos como este para que sean versátiles y se vayan actualizando según tus necesidades. Es difícil enfocar, ole. Ahora, también hay una versión que es Power BI Premium, que es como la versión poderosa VIP, pero que solamente tienen las empresas que realmente necesitan todas las funcionalidades de Power BI y tienen un equipo robusto y unos datos muy grandes. El pagar o no pagar la licencia depende únicamente y exclusivamente de las necesidades de cada empresa, corporación y del equipo de trabajo que tengan. Así que la decisión es cada uno de ustedes. Pero esperen, todavía no hemos acabado, ya casi. Hay algunos beneficios de utilizar Power BI, como ahorrar tiempo.
porque todo queda automatizado. Tomar mejores decisiones, porque puedes ver las tendencias del camino. La democratización de los datos. Todos en la empresa pueden comenzar a tomar decisiones sin necesidad de ser expertos en analítica de datos. Y la que a mí más me gusta, la actualización de los datos a tiempo real. Pues porque son datos frescos, sacados del horno. No son viejos, son actuales. Entonces, bueno, ya sabes que es Power BI. Es una herramienta que convierte tus datos valiosos a tomar mejores decisiones. Es tener toda la información de los datos en el poder de tus manos. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte. Recuerda, soy la profe Saki, tu profe de confianza, y esto fue ¿Qué es Power BI? Ahora, aquí no acaba el aprendizaje. Te voy a dejar unos videos para que sigas aprendiendo sobre Power BI y, por qué no, crear tu primer dashboard interactivo en menos de una hora probablemente. Nos vemos en el próximo video. Un besazo. Aprendan Power BI, gente, es importante.